Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public have been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Bueno, queríamos comenzar esta conversación un poco referenciando que los medios de comunicación no solamente son los medios gráficos de diarios o de televisión, sino que las redes sociales y esta película Vidas Privadas han tenido una fuerte incidencia o impacto en la población a la hora de comunicar la pandemia y todas las teorías conspirativa, información falsa, terapéuticas milagrosas, prevenciones alternativas, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a tratar de entender cómo es la comunicación en tiempo de pandemia. Primero, Marcela Fernández, con un marco global de cómo fue visto desde la perspectiva del periodismo, la comunicación a la comunicada, y después la experiencia de Natalia Lazzarini desde un medio gráfico como es La Voz del Interior. Así que te escuchamos, Marcelita. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba. Yo voy a hablar, es mi mirada y son mis impresiones, mis reflexiones acerca de cómo se cubrió la pandemia, digamos, desde los medios, y también voy a hacer muy a vuelo de pájaro todo, cómo fue la comunicación oficial desde un poco desde el gobierno nacional y el gobierno provincial de Córdoba. Esto nada es excluyente, es mi mirada, así vamos. Lo primero que quería decir es que en función del tráiler, a mí lo que me disparó fue cómo la información es poder, decididamente. Y ante una situación de desastre, como lo es una epidemia y una pandemia, está claro que la información es una herramienta absolutamente crítica para que las personas entiendan, la sociedad, las poblaciones entiendan qué es lo que está pasando, tengan una adecuada percepción de riesgo y como consecuencia de ello, digamos, adopten las medidas de prevención que hay disponibles para protegerse y salvar vidas. Si me dan un segundo, voy a compartir una pantalla porque lo que quiero compartir es que al margen, digamos, del profesionalismo y del sentido común con el que medios o estados puedan encarar esto, hay, justamente por lo crítico que es la comunicación e información en situaciones de desastre, hay pautas de organizaciones como la OMS y OPS en relación a esto. Así que si me dan 2 segundos, comparto rápidamente una presentación.
Ahí estamos viendo la pantalla, ponen en modo presentación y ya estamos. Perfecto. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, perfecto, se ve bárbaro. Ahora no lo puedo. Bueno, me fui para adelante, me fui para atrás. Bueno, elegí empezar que esta frase va a ser como el leitmotiv de toda mi presentación, que la información es una herramienta vital para que las personas adopten las medidas de prevención existentes para protegerse y salvar vidas, que es lo que hizo OPS. Rápidamente vamos a pasar ahora a ver qué dicen las pautas, estas son de OPS, cómo debe informar el periodismo sobre la pandemia. Esta fue una guía que se hizo expresamente para informar sobre COVID-19. Voy rápido, es para que tengan una idea de qué es lo que marca esta organización en relación a esto. Ser ético y responsable, transmitir hechos e información veraz sobre la enfermedad, recurrir a fuentes confiables, científicas, verídicas y chequeadas, citar a científicos, sanitaristas, académicos y especialistas que despejen dudas y lleven claridad a la población sobre la situación, informar con veracidad sobre las medidas que ayudan a contener o mitigar la propagación de la enfermedad, no ser sensacionalista ni alarmista, reflejar el trabajo y la situación de los equipos de salud que son absolutamente críticos en la respuesta que se da o no a la pandemia, contribuir a las soluciones, y también conocer los fundamentos básicos de la epidemiología, reconocer la incertidumbre y ayudar a las personas a protegerse y prepararse para los distintos estadios o momentos de la pandemia, no amplificar las voces de quienes desde el desconocimiento o la desinformación aportan a la confusión, el miedo o a la ansiedad, no hacerse eco de rumores y de informaciones falsas. Bueno, todo lo cual podría resumirse, digo yo, en hacer una cobertura responsable de la pandemia con información basada en la evidencia existente en ese momento. Muchas de esas cosas, como todos sabemos, no pasaron. Y en el caso de la comunicación oficial, esta es una guía, digamos, son pautas, lineamientos de OMS, que hablan de las principales cuestiones que se deben tener en cuenta. Generar confianza, porque según cómo se comunica cada hecho, eso puede hacer que esa confianza se consolide o se erosione, y para eso se requiere básicamente transparencia. La comunicación debe ser oportuna, preferentemente en forma temprana y sólida, pero no de manera prematura, porque eso puede llevar a problemas, como efectivamente pasó. Ser fácil de comprender, comunicar los elementos de incertidumbre, lo mismo que plantea OPS para la prensa. Las comunicaciones de las autoridades deben reconocer o indicar en forma expresa sobre los elementos de incertidumbre relativos a los distintos momentos. Tiene que estar dirigida a la población afectada, debe ser difundida por múltiples plataformas, métodos y causas. Y los mensajes, por lo tanto, hay que asumir siempre que no se conoce todo, informar sobre lo que parece como más probable, porque las epidemias evolucionan en forma permanente, porque siempre hay un alto grado de incertidumbre, así que siempre se debe dejar una ventana para lo que va a cambiar, cosa que también fue un problema. Nunca se deberá dar algo por absolutamente seguro y nunca mentir. Básicamente esto es lo que, digamos, plantean como el deber ser. La realidad, como todos sabemos, fue un poco diferente. Yo voy a empezar ahora a hablar un poco sobre lo que yo vi en los medios, y me voy a referir básicamente a los medios audiovisuales, que son los que tienen más penetración, digamos. Creo que los medios gráficos fue un poco diferente, pero eso ya lo va a hablar Natalia después. El primer desafío con el que hubo que lidiar a la hora de comunicar fue la incertidumbre. Desde el mismo inicio de la pandemia, la comunicación tropezó con la dificultad enorme que era el desconocimiento total del virus y la enfermedad a la que nos enfrentábamos. Y la incertidumbre es algo que en los medios se lleva horriblemente mal. Los medios eligen, digamos, siempre la comunicación asertiva, no vende, no es atractivo transmitir una duda, digamos. No, admitir que no se sabe algo no está bueno en los medios, digamos. A esto además se sumó el problema de que algo que para la ciencia, para ustedes los médicos, es una obviedad, pero no lo es tanto en el periodismo, y menos en el periodismo que no es científico, que el conocimiento científico es por definición provisorio.
y eso generó muchísimas dificultades en los mensajes porque lo que era cierto hoy dejaba de serlo al día siguiente o pocas semanas después. Los ejemplos sobran. Primero no había que usar barbijo, después sí había que usar barbijo, la transmisión del virus era por las gotitas de flujo o los fomites, pero y no por el aire, después no, era la principal vía eran los aerosoles, los síntomas que primero básicamente era la fiebre, la tos, que después fueron cambiando, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni los medios de comunicación, y tampoco la comunicación oficial, por eso me voy a referir después, remarcaron en sus mensajes esa situación de incertidumbre o de situación provisoria de los conocimientos. La ciencia avanzó como nunca, eso lo saben ustedes mejor que nadie, así que no me voy a detener ahí, y realmente el conocimiento avanzó de una manera exponencial con muchísima rapidez. Y el hecho de justamente no haber enfatizado, no haber remarcado que lo que se decía hoy necesariamente podía llegar a cambiar mañana, y que eso no era un error, sino que era una parte esencial de la dinámica científica, generó mensajes confusos, o que la sociedad percibió como confusos, como erróneos, y eso trajo como consecuencia digamos, un descuido, impactó negativamente en las conductas de cuidado. ¿Por qué tengo que usar el barbijo? Siempre me dijeron que no. Estos no saben de lo que están hablando. Era más o menos lo que podía inferirse. Por otro lado, otra cosa que se vio mucho en los medios y que llamó bastante la atención es quiénes fueron los que estuvieron mayormente encargados de comunicar sobre la pandemia. Seguramente por el carácter enormemente disruptivo que tuvo esto y tiene, digamos, todavía, y el impacto enorme en que no es solamente lo sanitario, sino también en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Esto excedió, digamos, lo que ha sido siempre la comunicación o la información sobre enfermedades, y también conllevó una característica inusual para los medios, que fue que en vez del tema ser abordado y tratado básicamente por periodistas especializados en ciencia o salud, mayormente, como digo, en los medios audiovisuales, fue abordado por periodistas de política, de economía, incluso de algunos otros ámbitos que no tenían nada que ver con esto, pero que tenían como denominador común que eran periodistas o comunicadores sin la menor capacitación en este ámbito, y que se vieron, digamos, en la situación de tener que informar sobre cosas que muchas veces no entendían, y se notaba mucho que no lo entendían. Yo creo que en esto hubo como dos situaciones. Por un lado, lo que se me ocurrió llamar los desinformadores honestos, que, digamos, por su falta de conocimientos técnicos y su falta de formación, cometían, cuando hablo en pasado, puede ir también en presente, no voy a decir cometen, porque si no es muy aburrido, pero cuando hablo en pasado también me estoy refiriendo a cosas que todavía pasan, ¿sí? Justamente por falta de conocimiento, cometían errores importantes al informar, ya sea en los propios datos o en la interpretación de los datos. Y por el otro lado, también aparecieron una cantidad importante, a mi modo de ver, de lo que di en llamar desinformadores intencionales, que comenzaron a interpretar los datos en forma deliberadamente sesgada en función de determinados intereses económicos y políticos. En esto también, o sea, como nunca en otras enfermedades, la política fue, digamos, algo que cruzó transversalmente toda la pandemia, y creo que eso tuvo consecuencias muy problemáticas en lo que hace a la posibilidad de la población de recibir la información técnica basada en la evidencia que realmente necesitaba en cada momento de la pandemia. Ejemplos de esto, bueno, sobran, ¿no? Los cuestionamientos a la cuarentena cuando era inevitable, digamos, absolutamente necesaria, cuestionamientos a las medidas de cuidado, a las vacunas, a una vacuna en particular, a la necesidad de mantener las clases virtuales cuando había un aumento ingente de casos, y así podemos seguir con montones de ejemplos. En la misma línea, y creo que también en función de esas dos situaciones, hubo muchos problemas con algo que también marca OPS, que es la cuestión de las fuentes, a quién convocaban para hablar de la pandemia. Y en muchos casos, esas fuentes, así fueran profesionales, médicos, no eran idóneas, digamos, no eran fuentes calificadas para hablar de los temas a los que se referían. En algunos casos, o sea, porque los médicos obviamente son médicos, tienen una formación, un título, pero no todos los médicos saben de epidemiología, de inmunología, de infectología,
y así sucesivamente. Y vimos que en muchos casos no eran las personas idóneas para informar sobre esos temas. Por otro lado, también, y en función de lo que marqué como desinformadores deshonestos, intencionales, a veces también pasó que se buscaba fuentes que no contribuían, digamos, a informar en forma, no me gusta la palabra objetiva, pero digamos con datos basados en la evidencia, sino que los buscaban porque estaban buscando apoyar una determinada postura política en general o económica, porque hay que cerrar cuando la gente se funde y todo lo demás, sin evidencia científica que apoyara sus dichos. O sea, buscaban fuentes que apoyaran nada más que la postura que ellos tenían para sostener determinados intereses. Por eso yo creo que hubo una importante falta de equilibrio entre las fuentes y que, bueno, eso también trajo muchísimos problemas. Farmacéuticos denostando las vacunas, médicos por la verdad diciendo que el virus era un invento, pediatras diciendo que los chicos no contagian COVID, o sea, vimos de todo. Por otro lado, otra cosa que también se vio bastante en los medios fue la confusión, digamos, entre información y opinión. Hubo una tendencia muy grande a mezclar o confundir lo que eran datos con lo que se opinaba, la mayor parte de las veces sin datos respaldatorios ni evidencias científicas que avalaran los hechos o las posturas, digamos, lo que estaban diciendo. Otra cosa es también, que me pareció interesante de mencionar, es dónde pusieron el foco los medios. OPS marcaba que era muy importante hablar de la situación de los equipos de salud críticos a la hora de dar una respuesta a la pandemia, y fue algo que en los medios no se vio tanto, sobre todo en algunos medios. Muchos eligieron privilegiar, digamos, poner en pantalla la situación de quienes se veían perjudicados por las medidas de cuidado, y no tanto la situación espantosa, digamos, agotadora, angustiosa que estaban pasando los equipos de salud, sobre todo en los picos, digamos, de la primera y segunda ola. Una vez me tomé el trabajo en un canal de Córdoba, que no voy a decir cuál es, de ver justamente en uno de estos momentos, le dieron aproximadamente 23 minutos a dueños de restaurantes y bares de lo mal que le estaban pasando, con toda la razón, o sea, no estoy diciendo que no tuvieran sus razones, y el espacio dado a los médicos y los que estaban viviendo, 3 minutos de reloj. Eso fue bastante llamativo y obviamente no es inocente. Por otro lado, también, y en diferencia de lo que pasó en otros países, acá se invisibilizó mucho, o me dio esa impresión, a las personas fallecidas por COVID, que solo se informaban básicamente como números, mientras que en otros países, como por ejemplo en España, se dedicaron programas enteros a hablar de las víctimas, a contar quiénes eran, a mostrar fotos, sus familiares, cómo era su vida. Aquí eso no pasó. Por eso, en conclusión, obviamente esto es súper abuelo de pájaro. A mi modo de ver, creo que la población se vio bombardeada por información que era imprecisa, confusa, errónea, a veces intencionada, sesgada, y con poco margen para distinguir qué de todo lo que se escuchaba, se decía, estaba realmente basado en datos o en evidencia científica, y cuáles eran meras opiniones de periodistas o de columnistas o de profesionales inclusive. Y que muchas veces además estuvieron destinadas a socavar, digamos, en forma explícita o implícita las medidas de cuidado necesarias en esos momentos en función de intereses políticos. Por eso yo creo que a pesar de que hubo muchísima cobertura, creo que a pesar de eso fue difícil para la población contar con la información que realmente necesitaba en cada momento de la pandemia. Fue difícil que se transmitiera el riesgo real que había, o sea, por lo tanto que la gente tuviera una adecuada percepción del riesgo, incluso de las medidas que se debían tomar para proteger la vida y la salud. Eso, bueno, muy rápido. Ahora, hablando de cómo fue la comunicación oficial, primero me voy a referir rápidamente, a súper vuelo de pájaro, al gobierno nacional. Creo que al inicio de la pandemia, salvo tal vez al inicio de la pandemia, la comunicación fue bastante errática y bastante ineficaz.
mi impresión es que el gobierno nacional no logró mantener a lo largo del tiempo una rectoría que proporcionara información clara, unívoca y transparente a la población en función de los conocimientos disponibles en cada momento. Y también creo que nunca se enfatizó lo suficiente esta situación de incertidumbre, digamos que ante un virus nuevo, la información que se brinda es provisoria y que por lo tanto va a modificarse en medida en que se tienen nuevos conocimientos, y estos cambios en los mensajes, cuando era la comunicación oficial del gobierno nacional, se percibieron como contradicciones o directamente como errores que no solo generaron confusión, sino que básicamente creo que el principal problema fue que socavaron la confianza en la información oficial, haciendo que después fuera mucho más fácil poner todo esto en duda, con consecuencias negativas, obviamente, en las medidas de cuidado. Además, también creo que no lograron penetrar en grupos etarios que tienen un rol fundamental en la dinámica de la pandemia, como son los jóvenes y los adolescentes. Creo que faltó interdisciplina a la hora de elaborar y articular esos mensajes. También faltaron mensajes sencillos que realmente llegaran a toda la gente, a todas las capas de la población, sobre todo a las más vulnerables, que siempre son las más expuestas en estas situaciones, que hicieran comprender cómo debía cuidarse. ¿Por qué? No sé ustedes, pero yo creo que nunca vi un spot del gobierno nacional informando cómo se pone adecuadamente un barbijo y qué barbijos son adecuados y cuáles no. También una cosa que fue para mí muy evidente es que la comunicación fue porteñocéntrica, o si quieren ambacéntrica, con muy poca atención hacia el resto del país. Y bueno, después también hubo errores no forzados de comunicación, como gente muy idónea, como Carla Bisotti, cuando primero salió a decir que no se iban a combinar vacunas, y pocas semanas después salió a decir que sí se iban a combinar vacunas, y ahí tratando de todas formas de decir que eso era seguro y que inclusive era mejor, para no hablar de otras comunicaciones que no fueron tales, pero que terminaron siendo, como le he dicho, esa foto de Olivos, que esas cosas, por más que no era un mensaje, digamos, formal, comunica mucho más tal vez que otro montón de cosas, también socavando las medidas de cuidado. Creo que Nati va a hablar de lo que pasó ahora con el tema del uso del barbijo en el exterior, así que le dejo ese tema a ella. Y en Córdoba, también así, súper abuelo de pájaro, creo que además de algunos problemas que también que fueron similares a los de la comunicación nacional, acá hubo dos cosas que a mí me llamaron la atención y que voy a tratar de decirles de la manera más elegante posible. Por un lado, creo que hubo muchas veces un doble mensaje, sobre todo en las épocas más críticas de la pandemia, digamos, porque, por ejemplo, mientras verbalmente las autoridades y hasta el propio gobernador decían hay que cuidarse, usen el barbijo, respeten la distancia, lo peor todavía no llegó, al mismo tiempo se habilitaban actividades que eran las de más alto riesgo, con la circulación comunitaria en franco ascenso que había en esos momentos, como la apertura de bares, las reuniones sociales. Y y ahí había todo un mensaje simbólico, además, digamos, por encima del mensaje verbal, que siempre en este tipo de situaciones son los que más penetran, sobre todo ante una pandemia que es una pesadilla, que uno trata de negar. Obviamente uno se queda con que me están diciendo que esto es horrible y es súper riesgoso, pero me están abriendo los bares y las reuniones sociales. Bueno, creo que de hecho, no creo porque lo escuché con mis propios oídos, el gobernador llegó a decir en una de sus informaciones a la comunidad que las situaciones de mayor riesgo en Córdoba, de acuerdo con los estudios que se habían hecho, eran las reuniones sociales, y en la misma frase dijo que las habilitaba a partir de un par de días después, por ejemplo. Por otro lado, también creo que ha habido varias situaciones en las cuales la información no fue, hubo falta de transparencia y de precisión en los datos que se daban. Por ejemplo, en lo que tardó la provincia en reconocer la circulación comunitaria el año pasado, con lo importante que era eso para saber, digamos, el riesgo que había y las medidas que había que tomar, que son mucho mayores cuando hay circulación comunitaria que cuando no la hay. Y lo mismo pasó, a mi modo de ver, cuando cerca del pico del año pasado y también de cuando con el tema de la tasa de ocupación de las camas críticas, que siempre se informaba en función solamente de las camas críticas COVID ocupadas y no del total de camas ocupadas, lo cual llevaba a la población a creer que la situación era mucho más
leve de lo que estaba pasando en realidad, y ustedes los médicos lo saben perfectamente mejor que yo. Creo que lo mismo está pasando ahora con la situación de la variante Delta en Córdoba, que se informa que hay casos, digamos, bueno, ayer se detectaron, hoy se detectaron 11 casos, 2 de los cuales están vinculados con el brote anterior o el viajero tal, y 9 están en estudio de su nexo epidemiológico. A ver, gente, o sea, eso quiere decir que no tienen nexo epidemiológico, no sabemos dónde se le agarraron. Bueno, un poco esa es mi mirada acerca de eso. Esto ha sido súper rápido, obviamente habría muchísimas más cosas que decir, pero fueron las cosas que a mí más me llamaron la atención, y creo que como corolario de estas maneras de comunicar que hubo y que confluyeron, digamos, desde lo que se informaba en los medios y la comunicación oficial, para no hablar de las redes que marcaba Carlos, que son otro universo, digamos, y que realmente las fake news ahí fueron por ahí tengo que escribir importantísimas. ¿Qué? Perdón, no sé, se me metió una voz que es. Creo que por participante. Ya termino, perdón. Creo que por todo esto la comunicación no fue todo lo eficaz que hubiera necesitado, y que no sé hasta qué punto cumplió con ese precepto que marcaba OPS, de que realmente lo que tenía que hacer era llevar la información necesaria para que la gente pudiera protegerse a sí mismo, a sus familiares, y cuidar y salvar las vidas. Muy brevemente y muy a vuelo de pájaro, es lo que quería decir. Creo que si la comunicación hubiera sido diferente, probablemente algunas vidas más se podrían haber salvado. Eso. Bueno, muchas gracias, Marcela. La verdad que ahí te están escribiendo en el chat elogiosos conceptos. En lo personal estuvo bueno porque un repaso de todo lo que vivimos que se va superponiendo hasta el tema de cómo se comunica la presencia de la variante Delta. Así que muchas gracias, muy preciso, muy técnico, muy útil. Y bueno, y ahora sí te vamos a escuchar a Natalia Lazzarini, que además de una invitación, Natalia, es un reconocimiento a cómo vos has seguido la pandemia desde un medio gráfico como es La Voz del Interior. Quienes integramos la Sociedad de Medicina Interna, queremos agradecerte también lo fidedigna que ha sido en la información, lo precisa, lo rigurosa, y siempre hemos sentido que lo que comunicábamos a tu persona era traducido de manera masiva, de manera impecable. Así que esta invitación además es un reconocimiento a la tarea que venís realizando hace casi 2 años a propósito de la pandemia en todo lo que hace al tema salud, y sos una digna heredera del legado de la Marcela Fernández en esto de comunicar ciencia y salud. Así que bueno, Natalia, te escuchamos. Gracias. Bueno, gracias. Tengo que respirar para que no se me corte la voz. Y antes que nada, bueno, también agradecerles a todos por la invitación. Contenta de estar con gente querida que aprecio y que me han bancado también cuando había que dar información precisa y rápida, y sabemos que dentro de esa gran masa que se puede llamar fuentes de información, tenemos muchas que atienden rápido, pero que tampoco nos sirve porque sabemos que no dan el mensaje que tienen que dar, o no son idóneas. Y creo que un poco lo que hace la especialización es tratar de seleccionar fuentes, así como uno también los estudios científicos también los estudia y los selecciona en función de su validez científica, de su N, si no tienen conflictos de interés. Así que bueno, es una introducción por el tema de las fuentes, porque muchos de ustedes los han sido, y les agradezco que siempre hayan estado ahí. En lo particular, si les tengo que decir lo que ha sido estos casi 2 años, pasé por todas las emociones, desde ansiedad, llanto, alegría, euforia, pero creo que si tuviera que volver el tiempo atrás, haría lo mismo. Recién comentábamos esto de que el haber estado ahí, poder haber presenciado en primera persona el trabajo, fue como realmente estar viviendo un momento histórico en el lugar preciso y a donde había que estar.
Así que, bueno, quería arrancar con un video que voy a ver si puedo compartir la pantalla y mostrárselo. Va a ser breve, lo voy a cortar antes para no aburrir. Acá voy ahí. Ahí ven. Vamos. Personal cansado, muy agobiado, con las necesidades de toda la población, pero metidos acá en el hospital y dándole lucha día a día, ¿no? Entonces, esta es la contrapartida de lo que sucede afuera. Se escucha la voz de Miguel Díaz. Empezamos a notar un aumento en la demanda, un aumento en la consulta, un aumento en la ocupación de camas y la ocupación de camas críticas. Va a moverse significativamente ya. Entonces, yo creo que me parece que la sociedad ha naturalizado a la pandemia. Como que se acostumbran y se mueven como si no pasara nada. Y en realidad pasa. El mismo objetivo, estamos trabajando contra la pandemia y tratando de que las personas salgan por posible, ¿no? Bueno, el equipo asistencial está muy cansado, está agobiado, y eso es importante decirlo. Afuera pareciera que las clases dirigentes están pensando en ellos fundamentalmente y perdiendo el objetivo que tenemos todos en este momento, todos, en relación a tratar de que las personas afectadas, o sea, afecten la menor cantidad de personas y los afectados salgan lo mejor posible. Bueno, este video lo hicimos en junio, cuando estaba, bueno, el pico de la segunda ola y de alguna manera representó, bueno, el tratar de ir y ver y verificar lo que estaba pasando, que bueno, en ese momento fue un poco complicado. Les voy a comentar, porque les hice una presentación breve para no irme mucho del tema. Si me llego a ir o hablar de más, me frenan, porque por ahí cuando uno habla sobre los temas que apasionan, por ahí se habla de más, así que no duden en frenarme. Bueno, junto a Marcela integramos la Red Argentina de Periodismo Científico, que también en este tiempo ha sido fundamental, no solo porque nos pudimos compartir trabajos, compartir experiencias, compartir fuentes, sino como también fue como un grupo de autoayuda. Hubo un momento en que estábamos todos saturados y era como un grupo en el que podíamos hablar pares y compartir todas las mismas angustias. Brevemente, esta cobertura fue totalmente inédita por el enorme volumen de información que había que dar en tiempo real y en diferentes formatos. Quienes cubrimos las epidemias de gripe H1N1 y de dengue, bueno, esto no tiene parangón, y sobre todo por el tema de la instantaneidad. Enseguida uno sabía qué pensaba cada uno en redes. A lo mejor el gobierno nacional o provincial estaba por dictar medidas y antes de darlas a conocer ya todo el mundo opinaba, ¿no? Y por primera vez en mucho tiempo los temas de salud, que a veces estaban como relegados o difícilmente ocupaban las primeras planas, bueno, durante todo este tiempo ahí lideró la agenda de una manera totalmente por primera vez en la historia que fue así. Y fue muy difícil a veces tener que decir que no en este contexto en el que, bueno, en los diferentes temas, en un diario, me imagino que también en la televisión compiten en relevancia, muchas veces tener que decir que no, o tener que decir que había que esperar porque, bueno, la información todavía no estaba fundamentada, o esta investigación no tenía un N importante. Bueno, fue muy difícil también tener que decir, esperemos un poquito, vamos a ver qué pasa. Y en lo particular, bueno, en un contexto de home office, los primeros días, con una nena pequeña, tratando de encontrar el momento de aura o de paz, donde todo el mundo se duerme, que por lo general era la madrugada, y bueno, completamente desafiante, titánico y apasionante. Ahí hay un ejemplo de algunos y algunas notas de las epidemias anteriores que nada que ver a la situación actual.
Quería contarles brevemente, porque muchas veces a lo mejor me preguntan, bueno, che, ¿ustedes cómo hacen, cómo les llega la información? Con estas medidas de flexibilización del gobierno nacional, las últimas, que no llegan, tenemos un grupo de WhatsApp, ya les puedo decir cuántos mensajes tengo hoy, aproximadamente 27, y el día martes nos llegaron el paquete de nuevas medidas, y bueno, y ahí instantáneamente mucha gente empezó a manifestarse a través de redes o a dar opiniones sobre una cosa o sobre la otra, y a nosotros, los periodistas especializados, nos tocó decir, bueno, a ver cuál iba a ser el impacto, ¿no? de estas gran baterías de aperturas. Y buscando otra vez la selección de fuentes confiables y desinteresadas, bueno, nos dábamos cuenta de que el principal riesgo era que había costado mucho decirle a la gente que se tenía que poner el barbijo y usarlo correctamente, y no se había explicado bien, bueno, en qué situaciones al aire libre lo podían usar, en qué situaciones no, y que corríamos el riesgo de, bueno, de perder tanto esfuerzo. Y también este fue un claro ejemplo de cómo cada provincia después decidir si acataba o no. También el federalismo muchas veces atentó contra una estrategia unificada y muchas personas dijeron, bueno, pero al final nadie se pone de acuerdo qué es lo que tenemos que hacer, que uno de los ejes en catástrofes es estrategia unificada, muchas veces. Se sabe que las provincias no delegan sus facultades en salud, pero me parece que en este tiempo muchas veces ese federalismo atentó. Pero no me voy a detener mucho en eso, para ir rapidito y contarles cómo fueron cambiando los mensajes, que es lo que me pidieron que hiciera en estos meses, ¿no? Y la recepción, haciendo la aclaración que lector o audiencia no es una sola, que cada uno puede receptar el mensaje de forma diferente, teniendo en cuenta muchas variables, sobre todo la edad, el nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. No podemos decir que la población recepta en forma universal un mensaje porque, bueno, intervienen muchas variables. Arrancamos así, el ministro de Salud en febrero, bueno, diciendo que le preocupaba más el dengue que el coronavirus. Afortunadamente, en marzo ya se cambió completamente la estrategia y Argentina decidió, bueno, esto de evitar la cuarentena como para prepararnos, porque realmente se avecinaba algo grande, mientras que otros países, por ejemplo Brasil, continuó negando el impacto de esta pandemia. Y así fue como el 6 de marzo nos avisan, conferencia de prensa urgente, que había pasado algo. Fíjense las caras de susto de esos funcionarios, porque se había confirmado el primer caso de COVID en Córdoba. Y en eso quiero hacer una cosa muy breve, decirles algo muy breve, que en muchos medios de comunicación salieron a decir hasta el nombre de esta pobre persona, oriunda de una localidad del interior, que pasó mucho tiempo en querer volver a su casa porque estaba completamente estigmatizado, porque iba al supermercado y toda la gente había dicho que era como el mismísimo demonio. Bueno, hasta el día de hoy, cuando al año lo quisimos contactar para que se dé su testimonio, él mismo nos dijo de que seguía traumado con cómo lo habían estigmatizado por haber sido el primer caso. Bueno, ahí la delicadeza, fíjense, cuando uno lo transmitió, confirman el primer caso, vino del norte, en ningún momento se habla de la identidad, ni siquiera donde estaba internado. El mensaje quédate en casa al principio, en marzo, ustedes ya saben que muchas veces atentó contra, bueno, generó miedo al contagio, los hospitales, pese a que se armaron en circuitos diferenciados entre febriles y no febriles, mucha gente tuvo miedo de asistir y eso atentó contra, bueno, un descenso en los controles de enfermos crónicos, de embarazo, de coberturas de vacunación. Teníamos reportes de muertes todos los días, a toda hora. Y yo creo que en los adultos mayores, lo hemos hablado, Carlos, más de una vez, esto había surtido un efecto contrario, porque había mucha gente que no se animaba ni a salir de la casa y tenía un estado realmente de salud mental delicado, sobre todo los más grandes. Entonces, esto de comunicar, está bien que había que actualizar, pero que las portadas de los diarios y en la tele todo el tiempo se hable sobre muertes, me parece... Creo que en ese momento atentó contra la salud mental de muchas personas, sobre todo los más viejitos. Bueno, ahí también teníamos que decir cuáles eran las certezas y las incertidumbres, por ejemplo, los tratamientos. Había como un acuerdo explícito, implícito de no generar alarma, y
y las emociones predominantes era, por supuesto que vuelvo a lo mismo, no hay una emoción, no todo el mundo receptó de la misma manera, pero sí hubo mucha ansiedad, y entonces tuvimos que hacer notas con especialistas en salud mental sobre cómo lidiar contra el estrés. Por supuesto que el mayor impacto estuvo en los sectores más vulnerables y más pobres, que el impacto fue diferente. En junio se empezaron a dar las primeras aperturas y ahí tuvimos que lidiar con muchísimos indicadores nuevos, para lo cual, gracias al aporte de los analistas de datos, de los bioinformáticos y de las capacitaciones que hacíamos a cualquier hora y cualquier momento del día, pudimos entender qué significaba cada cosa y cuál estaba siendo el impacto de cada uno de esos indicadores. En ese momento, los mensajes saben que era uso de barbijo, distancia social, lavado frecuente de manos, y había una prohibición de reunirse, mientras que los bares y los restaurantes estaban abiertos. Entonces, eso creo que también generó un poco de confusión al comienzo, y había un claro énfasis en la responsabilidad individual. Tuvimos, por suerte, el contacto con colegas de otros países y nos comentaban cómo estaban gestionando ellos la pandemia. Y también hubo como casos paradigmáticos que tuvieron mucho protagonismo en la agenda, y que nos recordaban que pese a este momento, había algunos derechos que debían ser mantenidos. Ahí cuando escuchaban a Lía contar de todo, y me consta, de todo el esfuerzo que se hacía por poder comunicar o poder acercar un mensaje de las personas que estaban internadas con sus familiares, y todo eso lo que alivia a la persona, y lo que es el sentimiento de poder despedirse, etcétera, etcétera, lo puso en evidencia este caso del papá que, como saben, no pudo despedirse de su hija. Y ahí, las provincias empezaron a dictar sus protocolos de cuidados paliativos, de humanización de las terapias, y en una de las terapias cordobesas tuvimos este señor que su deseo era encontrarse con su perrito internado en una sala COVID en terapia, y se lo pudo hacer. Pero más allá de la visita, que hay veces que se posibilita y que no, me parece que el énfasis estaba en tratar de buscarle una vuelta, como decía Analía, si no estaban permitidas las visitas, buscar un celular y acercarle una llamada, tratar de como pensarlo. Por eso fue muy importante el aporte de los bioeticistas en este momento. En octubre se dio el primer pico del pico de la primera ola. Sabíamos que de todos los indicadores, esa enorme lista de indicadores, el de camas críticas era el más sensible. Y ahí la crónica en terreno, el poder visitar, ver lo que estaba pasando, nos dábamos cuenta de que el sistema estaba realmente saturado, y ahí nuestras principales fuentes fueron las intensivistas, los servicios de emergencia, los directores de centros de salud. Y ahí llegamos a diciembre, donde milagrosamente muchos pensaron que la pandemia se terminaba con el 2020, y una reacción frecuente que tenían muchas personas se asocia a aquellas que siguen una dieta estricta durante meses, por ejemplo 6 meses, y de repente dicen, maqué, y tiran todo por la borda y se comen todo. Algo así más o menos se vivió, no en todos, pero como una suerte de veranito, o que la pandemia pasaba milagrosamente con el nuevo año. Ahí ya empezamos a hablar sobre vacunas, las importancias de las vacunas. En junio, el pico de la segunda ola, volvimos a las terapias, volvimos a ver cómo estaban, le pusimos rostro a las víctimas, empezamos a hablar de los huérfanos de las pandemias, por ejemplo, estos dos chiquitos que se quedaron sin su papá, porque su papá estuvo en el primer pico, un problema de atención, y murió por COVID, y dejó a estos chiquitos solos. Le pusimos rostros, dijimos cómo podemos ayudar a estas familias. Esta chica es peluquera, y me acuerdo que la nota terminaba con el número de teléfono de la peluquería. Entonces, quizás no pudimos contar todos los casos, pero uno ayudando a uno, ¿no? Y uno se siente bien y se siente que está haciendo su trabajo. Por supuesto que eso le ayudó mucho a esta mujer poder cortar el pelo, tener trabajo y solventar a sus 2 hijitos. Y también contábamos las semblanzas de los médicos fallecidos. Para ir cerrando,
Así podemos dar un poquito de espacio a las preguntas. Hoy se sabe que no hay un solo método de protección, sino que hay que sumar distintas capas de protección, que la vacuna ayuda, pero que también la ventilación, sobre todo de cara a la variante Delta, quizás detectores de monóxido, se habla el barbijo que tiene que seguir estando, por eso la importancia en cómo lo comunicamos, pero que es como el mensaje hoy es que son distintas capas de protección, como quien, por ejemplo, quiere prevenir un robo y no solamente le pone cerradura a la puerta, sino que después coloca una alarma, reja, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, para cerrar, quizás los desafíos sanitarios hayan sido, en mi humilde opinión, el próximo desafío es cómo damos un poco respuesta a toda esta demanda que estuvo retenida, sobre todo en los picos, lo hemos hablado con ustedes en reiteradas ocasiones, los enfermos crónicos que no se controlaron, las embarazadas que no se controlaron, los niñitos que no se vacunaron. También poner énfasis en que esta crisis sanitaria sin precedente hubiese sido también diferente con una atención primaria fortalecida, creo que de abajo hacia arriba. También nos enseñó que la fragmentación del sistema de salud también muchas veces atentó, sobre todo para gestionar a la hora de una cama crítica, y que muchos hábitos saludables llegaron para quedarse. Y por último, a nivel comunicacional, creo que los próximos desafíos van a ser seguir sosteniendo que la población siga manteniendo las medidas de protección en una población donde creo que el cansancio es la emoción que trasciende fronteras, trasciende edades, en Estados Unidos, en todos lados. Creo que la gente hoy, si le preguntas, está cansada. Hay quienes te dicen que es porque hemos tenido que incorporar hábitos diferentes y después incorporar otros hábitos, y eso es todo trabajo cerebral que te va cansando. Bueno, ¿cómo hacemos con esa población que está cansada? Insistirle en que, tenés que seguir cuidándote. Y creo que una buena opción sería involucrar más a los grupos, a los diferentes grupos, quizás a los adolescentes, que son los más reacios en adoptar estas medidas. No sé, de repente llamar o convocar a algún grupo de moda o alguien que sea líder en TikTok, por decirles, en redes, y que ellos construyan sus propios mensajes para que no sientan que es algo impuesto desde arriba, sino que son medidas que sirven para que te cuides vos, para que cuides a tus seres queridos, y que vos también seas parte de esto que es la construcción de los mensajes. Ahí tienen mis números, mis formas de contactar conmigo las veces que quieran. Ya saben que tengo el teléfono ahí disponible siempre, y bueno, y muchas gracias por la invitación. Quedamos acá a disposición para cualquier pregunta o duda que haya surgido. Bueno, excelente también, un repaso, uno vuelve a recordar todos los momentos que vivimos a través del reflejo dentro de los medios de comunicación. Si alguno quiere preguntarle algo a Marcela o a Natalia, estamos justo con el tiempo. De nuevo, gracias enormes a las dos, y las vamos a seguir molestando para que nos ayuden a comunicar lo que la Sociedad de Medicina Interna va generando de información fidedigna y basada en la evidencia para comunicar a la población. Así que bueno, muchísimas gracias. Salvo que alguien quiera preguntar algo, ahí te van escribiendo en el chat. Excelente, Natalia, un raconto completo de diferentes momentos. Yo me sumo a los agradecimientos, Carlos, y nada, decirle que bueno, era necesaria esta charla para nosotros porque de alguna forma nos viene a explicar un montón de cosas que no logramos entender. O sea, nosotros no vemos el detrás de escena, ustedes no ven quizás nuestro detrás de escena, y nosotros no vemos el detrás de escena de ustedes y cómo analizan esto, y me pareció que viene a completar una mirada que nosotros podemos tratar de entender, pero no entendemos, sobre cómo se comunica, por qué, cuál es la intencionalidad, si se hace inocentemente, si no, y hacer un repaso de todo esto en un compendio de 2 años, bueno, nos da una noción también de todo lo que nos pasó, ¿no es cierto?, que ha sido fuerte a nivel social.
Así que bueno, muchas gracias. Lo mismo, agradecerles el gran profesionalismo, el ir a nuestras trincheras y compartir, bueno, como lo expresó Natalia. La verdad que se me ponía la piel de gallina que a ella se le pusiera también, ¿no? Viviendo nuestras vivencias, valga la redundancia. Agradecida a las dos, la verdad que nos han hecho un repaso muy objetivo, y creo que nos llevamos mucho de las dos. Agradecida por transmitir y por tanta profesionalidad, realmente.